Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando con el Forestal, desde acá, desde el búnker de la librería Quireo Forestal, más conocido como Espacio Forestal ahora, ¿ves tú? Así he visto. Tenemos una nueva producción. Habíamos dejado de lado las charlas temáticas hace un tiempo, pero las queremos retomar, y nada mejor que empezar con un amigo de la casa, don Vicente Undurraga, con quien hablaremos de una cosa muy rara que ha hecho él en el mundo de la poesía, que es convertir libros de poesía en bestseller. Una rareza absoluta. Eso va a ser la segunda pregunta, porque hay otra que es antes. Comenzamos diciendo que Vicente Undurraga Rodríguez nació en Villa del Mar en el año 81. Es un bebé, podría ser mi hijo, pero no lo es. Desde agosto del 2014 es editor literario en Penguin Random House, Chile. Entre el 2007 y el 2012, editor de cultura y crítico literario en The Clinic, edición impresa. Entre el 2005 y el 2014 colaboró como editor en ediciones Universidad Diego Portales y ediciones Bordura, y escribió en revistas como Dossier, Weathers, Revista de Libros del Mercurio, UDP, Crítica.cl y Metales Pesados. Dice que un mes al año ejerce como profesor del diplomado en edición de la Universidad de Santiago. ¿Está actualizado eso? ¿O ya no? Sí, no, eso sigue siendo así. Eso es así. Hace muchos años participaba haciendo un mes de clase, pero después por circunstancias personales no podía seguir, entonces me invitaron a hacer una clase ese año, y esa modalidad quedó establecida, y ya debo llevar 5 años haciendo una clase al año. Una clase al año. Pero es larga, dura como 4 horas los sábados. Y es la que todos quieren, por supuesto. Sí. Me imagino. Vicente, gracias por aceptar la invitación a conversar un rato de lo que a ti te gusta y que a nosotros también nos gusta. Sí. Esta cosa tan extraña, ¿qué es convertir en bestseller un libro de poesía? ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, en bestseller, digamos, para el mercado chileno. Para el mercado chileno le va bien a algunos libros de esta colección, sí. Pero eso no es mérito mío, yo creo que es mérito, bueno, en primer lugar de los autores que han entrado, digamos, en ciertas listas y que tú consideras bestseller, muy generosamente. Y luego también tiene que ver con la colección, es una colección muy antigua que tiene una buena cantidad de años, de décadas existiendo, y que lo que hice cuando llegué aquí a la editorial, lo que hicimos fue activarla, digamos, para Chile, en Chile, y lo que ha consistido en incrementar la importación de títulos que se siguen haciendo en la colección, y al mismo tiempo activar la publicación en Chile de poetas, en el entendido de que hay poesía para rato, digamos, en Chile, como para sustentar una colección así, que es una colección con ciertas características, una colección de alguna manera para autores consagrados, para recopilaciones o para obras reunidas. No es una editorial, por ejemplo, para poetas debutantes o para poetas que están como en sus primeras publicaciones, sino que tiene una cosa como de reconocimiento, no sé si de consagración, pero sí de reunir una poesía, de rescatar cosas del pasado, de volver a poner en circulación. Y luego cada libro tiene su lógica, pero dentro de esa lógica general. Bueno, ya respondiste a la primera pregunta del público, que era precisamente por qué no habían autores noveles o novatos en la colección. Y la otra pregunta es, para una edición en Chile de un formato normal, para tratar de venderla, ya hablando como editor, pensando en la venta del libro más que en la edición misma, ¿cuánto pesa sacar de la pantalla por un rato a Neruda y Mistral y poner a alguien más? Esa es pregunta del público, ¿no? Sí, o sea, como abrir la... Como abrir un poco más. ¿Cómo hacer que queremos vender este libro y no es ni Neruda ni Mistral, pero es poesía? Fíjese, existe alguien más. Yo creo que es difícil la pregunta, porque es rara la pregunta, pero en el fondo yo creo que tiene que ver con hacer atractivo un poco, tiene que ver con el deseo, yo creo, finalmente con generar un deseo. Yo creo que la colección misma, el cartón, este diseño que no ha cambiado en 50 años, que ha cambiado muy mínimamente, cierta nobleza que tiene el cartón, la materialidad del libro, van haciendo atractivo. Entonces de repente un poeta que tú no conoces, que no es Neruda, ni la Mistral, ni Parra, ni Lin, ni ningún otro, tú al verlo acá, tal vez le prestas una atención que no le habías prestado, digamos. Puede haber sido el caso de lo que pasó un poco con Leonel Villaslав, o quizá para algunos lectores con Germán Carrasco, que es un poeta no joven, no Nobel, pero claro, tiene 45 años ahora, Germán, si no me equivoco, 46 años,
y ese sí es un paso, una avanzada, como hacia una generación más joven del promedio en la colección. Y luego, tú me preguntabas al principio por esta clase en la USACH, que hago este curso, esta clase en singular, y ahí yo siempre les menciono un texto que está en las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, donde Ribeiro cuenta la historia de un editor francés que, cansado como con los malos resultados de la colección de clásicos, decide en algún momento dejar de pedirle los prólogos a eruditos, a estudiosos, y se los pasa a pedir a figuras como de cierta figuración. Y pone una serie de ejemplos, el último de los cuales es que la poesía reunida de Rimbaud se la encargó un boxeador famoso, cuyo nombre en este momento se me va, pero que era muy famoso en su momento en Francia, y le pide el prólogo. Este tipo escribe la primera frase, algo así como: cada vez que leo a Rimbaud siento un combo en el hocico. Venta asegurada, éxito absoluto. Entonces yo creo que ahí igual hay un cierto modelo. Me refiero, por ejemplo, a las presentaciones que se hacen de los libros, a los lanzamientos. El primer libro que hicimos de la colección fue de Claudio Bertoni, lo hicimos en verano, lo presentó Rafael Gumucio y la Camila Gutiérrez, entonces eso generó una cierta atención sobre el libro. El último que publicamos, que es la antología de la Gabriela Mistral, la preparó la Lina Meruane, y la preparó y la prologó, entonces también eso es como hace las veces un poco de embajadora para nuevos lectores, para nuevas generaciones. Se va a publicar en España en enero la antología de la Mistral, y la Lina Meruane es una figura que está muy vigente, muy activa, muy en alza, como se dice allá, entonces le presta un poco de ropa a la Mistral, que por supuesto no necesita que le presten ropa, pero no le viene mal que alguien la rejuvenezca. Claro, la traiga de vuelta. Y además lo que hizo la Lina fue presentar una Mistral distinta, sí, muy buena, ¿sabes? Sí, muy buena. Sí, cierto. Sí, gracias por... gracias. Que ya lo habíamos conversado antes de que saliera. Sí, está. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que hoy quieren leer poesía, que quieren leer algo distinto, pero que esté dentro del formato o de las normas que imperan en Lumen para editar este tipo de libros? ¿A quién le tendríamos que fijar los ojos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando hoy? ¿Qué estás buscando tú, que eres el encargado? Qué bien, me dices tú. Sí, o ¿qué es lo que estás buscando en el ambiente para poder llevar al papel? Bueno, es que es un poco lo que te decía al principio, que la colección impone cierta línea. ¿Y no te puedes salir? No, sí, me puedo salir, y sobre todo uno puede ampliar esa línea. O sea, para decirlo en términos como sencillo y claro, es una colección media canónica, pero uno puede ampliar un poco el canon. Y en ese sentido, con todo lo discutible que puede hacer, y es difícil, hay que sortear escollo y tomar decisiones que tienen consecuencias, pero lo que estoy haciendo yo, lo que ahora empezó a hacer, ya te contaré de eso, mi colega Jerónimo Pimentel en Perú, es activar la colección y vas poniendo gente que está más en el centro del canon, y abriendo un poco ese mismo canon. Es decir, vas publicando, por ejemplo, los primeros libros fueron Bertoni y Raúl Zurita, que son dos figuras conocidas, centrales, instaladas, y los dos segundos autores fueron la Elvira Hernández y Germán Carrasco. Germán Carrasco, también un poeta ya más o menos reconocido, pero a la vez no tanto, porque es más joven y también porque es más joven, digamos. Y la Elvira también, si bien es una poeta que ya tiene 35 años de trayectoria, por su carácter, por la índole de su poesía, por la trayectoria de sus publicaciones y por una serie de razones que no vienen al caso, o quizás sí vienen al caso, no sé, no era tan conocida como otros autores de su propia generación, como por ejemplo Bertoni o Zurita, que no son de la misma generación, pero gente que tiene más de 60 años, digamos. Y a mí me parecía como de cajón y de toda lógica y de toda justicia y de toda necesidad que la Elvira era lo que había que hacer en esta colección. Entonces lo trabajamos, lo conversamos con ella y hicimos además un libro que era necesario para su poesía, que era un libro que recopilara, reordenara su obra, que es distinto que lo que necesitaba la Gabriela Mistral, que era más bien una lectura que la renovara, que la ofreciera de un distinto modo, que es distinto a la vez de lo que necesitaba un libro como el de Parra, que era una especie de obra selecta, entonces que es distinto que lo que pueda necesitar o Enrique Lin, que fue retomar un título que había hecho él para esta propia colección en el pasado de la colección, digamos en los años 80 en Lumen, y era retraer ese título medio mítico que estaba perdido. Entonces cada libro también tiene su lógica según la trayectoria y el estado actual del poeta que estamos publicando. ¿En que hay un trabajo detrás? ¿Ustedes creían que el caballero solamente publicaba? Improvisando así.
Sobre la marcha. Claro, igual algo de eso siempre hay. Pero, o sea, digo en serio porque hay un poco de azar también de ciertos momentos con el que se van contando. Por ejemplo, yo a Leonel Lilaf no lo conozco hace tantos años, lo descubrí hace 4 años. Entonces cuando empezó esta colección yo dije, ya, este podría ser el que yo me la jugaría por él. Me parecía necesario, interesante traer su voz y su poesía. No porque había que poner un poeta mapuche ni nada, sino simplemente porque me parecía que hace una poesía extraordinaria. Pero que se perdía un poco porque estaba, bueno, había publicado 4 libros en 25 años, no todos estaban circulando. Y que pasaba un poco lo de la Elvira, que estaba publicado por distintas editoriales pequeñas, en tirajes pequeños, mínimos, y son casi inencontrables de repente. Sí, o quizá con un público más general, porque igual con la Elvira igual los libros circulaban, estaba publicada, lo último, y había pegado un salto además con lo que había hecho Alquina, Guido Arroyo, con las actas Jules, que había recopilado con los primeros libros de ella. O sea, para el que estaba interesado en la poesía no estoy descubriendo nada. Pero como esto también va con la distribución de Random, tiene un público más general y la colección tiene su atractivo, llega un público más allá del que pudiera haber conocido de antemano a la Elvira o a Germán Carrasco. ¿Está dando un salto la colección o hay una alianza con lo que fuiste a hacer ahora, Lina? ¿Nos puedes contar un poco de eso? A Perú, ¿Sí? que fui a pasarlo bien. Y a conversar porque el director de allá, Jerónimo Pimentel, que es un poeta peruano muy importante, que es Jorge Pimentel, y Jerónimo también es poeta, él activó a fines del año pasado la colección. Allá partió publicando a Rodolfo Nostroza, que es un poeta inmenso de Perú, que murió a fines del 2017, y le publicó la poesía reunida. Y ahora publicó un segundo poeta que es Abelardo Sánchez León, que yo no conocía. Entonces ya está haciendo un poco lo mismo, uno central, como es Rodolfo Nostroza, y este otro que también parece que es bastante importante allá, pero menos latinoamericano. Y ahí va a ir jugando con la tradición, probablemente el día de mañana quiera publicar a Blanca Varela. O sea, Perú tiene un fondo más o menos infinito como el de Chile. Y no, él hace su colección, pero él ahora publicó allá algunos. Allá tiene a la Elvira, a Nicanor Parra, Enrique Lin y a Zurita, si no me equivoco. Están esos 4 allá. Son poetas que además ya tienen cierta llegada. Entonces ahora estoy en deuda inmensa con él. Tengo que empezar a publicar poetas y lo vamos a hacer. Hay que ver la forma, los tiempos, pero se va a hacer. Para mí que lo esté haciendo el colega de Perú es genial porque potencia lo que estamos haciendo acá. El día de mañana podemos coordinar tiradas en conjunto. Hay poetas chilenos que yo sé que pegan especialmente en Perú, hay poetas peruanos que yo sé que pegan especialmente acá, como Cisneros, por ejemplo. Entonces si el día de mañana él hace una antología Cisneros, yo me voy a sumar a su impresión, lo voy a apoyar. Se produce una colaboración, una cooperativa. Estaban presentando un libro allá. La colección más bien. Más la colección, no uno en particular. No, el de la Elvira, el de Parra, el de Zurita y el de Enrique Lin, como que son los que llevaron ahora, que estaban ahí. Sí, y hicimos una presentación un poco de esos autores chilenos que estaban llevando allá y también de la colección que está como despegando en Perú. ¿Y a quién llevaste para presentarlo o a quién llevó la editorial? ¿O a algún autor local? No, había gente, el autor en el público, pero estábamos yo con Jerónimo conversando, así de fome. Pero funcionó. ¿Como ahora? No. pero estuvo bien porque además Perú es el país que tenía que activarla también, creo yo. ¿Hay una cultura de poesía más grande allá que acá? Es que eso siempre es relativo, porque si tú me preguntáis como por fondo de poesía, sí, tiene una cantidad de poetas infinita, ¿no? O sea, un país donde está Vallejo, donde está Blanca Varela, donde está Cisneros, es ese país. Pero ellos ven que acá es la cosa, digamos, ellos te dicen, no, pero ustedes tienen a Neruda, Parra, Zurita, Lina, a la Elvira. Entonces, también uno ve más, de repente, además uno ve allá y uno ve despejado un poco de la chimuchina, del polvo, de las rencillas que pueden haber habido, que pueden estar incluso en tiempos presentes sucediendo, y uno lee poetas, ¿no? Después se entera que hay una tremenda enemistad entre tal y cual. Entonces para ellos también, ellos ven poetas, ¿no? Y ven muchos, y uno ve muchos. Yo creo que son países bastante parejos, yo los pongo en una cierta línea de eso, de que Chile es país de poetas, es un mito, pero también el que lo niega es otro mito, digamos. Efectivamente aquí la poesía se ha dado mucho, que también se da en otras partes, pero yo creo que se da en una calidad muy alta, como es el caso de Perú, yo diría que también de Nicaragua y de Cuba. A mí son quizás los 4 países que están como en la primera línea. Me mataste con uno. ¿Con cuál? Nicaragua. Ah, pero mira, Nicaragua, desde Rubén Darío hasta... Ah, sí, por Rubén Darío, pero... Carlos Martínez Rivas, que ha sido mi descubrimiento en los últimos años. Cuando yo llegué hasta... Un poeta que publicó en los años 50 y no es muy conocido, pero yo creo que en algún momento se hará una justicia. Me encantaría a mí poder hacerla. En este momento no estoy publicando autores latinoamericanos, pero quizá
te termina abriéndose ahí algún día esto, este trabajo. La colección pequeña... Entonces, si tú me preguntas qué poeta latinoamericano hoy en día habría que hacerle justicia, Carlos Martínez Rivas. ¿Sí? Sí. ¿Ese es el nivel? Sí. Wow, hay que entender eso, ¿no? Pero él era lo contrario de Cardenal, era absolutamente escéptico, publicó un puro libro que se llamaba La Insurrección Solitaria, era el título, en el año 54, que es el mismo año de poemas y antipoemas. Un genio absoluto, creo yo. Y después no publicó nada más y unas cosas inéditas que se reunieron al final de su vida. O sea, además sería un hallazgo. Sí, sí. A la vez... Un descubrimiento y un hallazgo. Hay una antología antigua que hizo Bison en algún momento que se llama Insurrección Solitaria y Varia, que recoge ese primer libro y alguna parte de la poesía dispersa. Y después hay una edición nicaragüense que yo me conseguí en una odisea que te contaré otro día, pero terminé hablando hace como un año por teléfono con una señora de Nicaragua. Aquí está Daniel Campuzano, que fue testigo de esas conversaciones con una mujer de Nicaragua que la contacté por una página web, al final de lo cual logramos tener un contacto telefónico y me mandó el libro a través de una persona que fue a la feria, que se lo pasó a otro. Fue realmente como del siglo XVIII y conseguí la poesía este año. Pero te digo nomás para decir que hay mucho más, y entre medio, no sé, está el mismo Ernesto Cardenal, Coronel Urtecho, hay un poeta que murió muy joven, se me fue en este momento el nombre, Daisy Zamora, tienen varias mujeres poetas muy buenas, ¿no? Y es lo que uno conoce, que es muy parcial, porque lo de Nicaragua llega mucho menos que lo de Perú, pero con todos estos poetas yo puedo suponer que hay más, y cada tanto descubro que tengo razón. Sí, claro, normalmente cuando hay 5 o 6, hay no, 20. Sí, claro. y abajo, a propósito de hay 20, abajo de todo esto, no abajo en calidad, pero abajo de todos los que tenemos acá en Chile, ¿qué estás leyendo para...? Perdón, que son los poetas, ¿no? Sí, nos están pelando todos los poetas que no queremos nombrar. ¿A quién estás leyendo como para un futuro? Para un futuro lejano, tal vez. Pero mira, antes de decirte qué, porque en Perú me hacía la misma pregunta, Jerónimo me decía, pero esto tiene como fecha de fin, tiene caduca, porque en el fondo me dijo en algún momento se acaba. Yo le dije, no creo. No creo porque la colección va como ensanchando un poco lo que se pueda entender por canon, y a la vez la colección también va ensanchando su receptividad, digamos, a poeta, entonces siempre va a haber, y hay una tradición, o sea, se me ocurriría, podría decirte 20 libros que se podrían hacer en esta línea de buscar nuevas voces, vienen algunas pero no las voy a mencionar ahora, y ir rescatando, o sea, en el fondo, digamos, entre los poetas muertos ya hay mucho. Se podría hacer, tengo en camino, lo cuento porque todavía no lo concreto, pero ahí voy a hacer una cosa con Pablo de Roca, entre otros varios. Lo podría hacer con Millán, con Jorge Tellier, me encantaría un día hacer algo con Violeta Parra, lo hizo la Universidad del Paraíso, me hubiera encantado hacer ese libro. De Eduardo Anguita, un segundo libro de algunos de los poetas que ya han estado, que perfectamente podrán estar, nuevos poetas de una línea más joven con Germán Carrasco, en fin, otros poetas que están como, porque por ejemplo la Elvira era un cierto under porque yo digo, ni la inventé ni la descubrí, simplemente la pasamos a esta colección. Germán era una cierta línea más joven, Mauricio Redolé era una cierta marginalidad respecto a la poesía porque no había publicado nada desde el año 2000 y eso que había publicado en el año 2000 era una autoedición. Entonces hay muchas partes donde ir a buscar, a las afueras de la poesía, a la nueva poesía, a la poesía olvidada, perdida, a los que están vigentes pero sacarle un nuevo libro. Por ejemplo, ahora vamos a repetir un nombre que es Zurita, vamos a hacer una edición definitiva de La Vida Nueva, ese libro que publicó en 94 y que no encontró los inéditos y los manuscritos y lo está reformulando y se va a publicar ahora a 25 años de su aparición, ahora a fines de año. El corte del director. El corte del director. Entonces hay para rato, sin considerar la posibilidad de que no ahora, pero en un futuro optimista, uno pueda ya empezar a hacer, si se activan los otros países, otras cosas, o traducciones, o poetas de otros países donde a lo mejor no tiene filial, pero que podrían llegar a circular, sobre todo si se hace a medias con Perú. O sea, por ejemplo, este Martínez Rivas, ahora yo no lo puedo hacer acá, no tendría, ¿cuántos tendría? ¿6? 26, 36, pero quizás el día de mañana sí. Y tengo mucha libertad y mucho apoyo para hacer el libro en Random House, entonces todo puede ser como decía Sancho Panza. Los precios de estos libros siempre están como entre
entre bien y un poquitito pasado. Pero Random estaba editando... Corta eso. Si no, somos amigos Ron. Estaban editando un formato pequeño de poesía. Ah, sí, claro. ¿Tienes algo que ver con eso tú también? Sí, también. Sí, o sea, son caros, pero razonablemente caros. O sea, No, no son caros, no. dije que están bien porque estamos hablando de 17.000 pesos, que es el precio de un libro normal. Sí, van entre 14 y 18, depende de la cantidad de páginas, por supuesto, y otros costos que están asociados a los libros, pero son precios razonables. Sí. Y también los que estamos trayendo afuera, por ejemplo, uno de los éxitos absolutos de la colección Poesía en el último tiempo ha sido la poesía reunida de William Carlos Williams, que es un libro que se hizo en España, y lo que yo hago en ese caso es coordinarme con la gente de España y lo imprimimos con ellos para traer de allá. Trajimos 500 y se agotaron al tiro y tuvimos que traer 600 más. Claro, coincidió con Patterson, que fue la película hasta que tuvo como cierta taquilla acá y un buen momento. Y le fue muy bien. No tan bien le ha ido con la que trajimos este año de Wallace Stevens. Pero funciona. La idea de Vilariño va a venir pronto, no sé si quiero anunciarlo y así funciona siempre muy bien. Ahora va a llegar en octubre la idea de Vilariño. Entonces los libros también se acompañan y claro, hay algunos que pueden resultar un poco más caros, pero si tú lo pensáis, finalmente, no sé, no recuerdo cuánto era el de Mira, 15.000 pesos, sí. Pero es un poco menos que la poesía reunida de Gabriel Hernández. Me parece que Gabriel Hernández es una figura como absoluta, o sea, todo es barato, sí, por tenerla. Y luego está esa colección a la que tú te refieres, que es una colección que se llama Poesía Portátil de Literatura Random House, que la dirige la hermana España Claudio López, el director editorial de Literatura Random House, que es una especie de reflote o reactualización de una colección que hubo a principios de los 2000, que se llamaba Mitos, que la hacía el Feyo Mondadori en ese entonces. Y esto con una actualizada, con nuevos títulos y con el rescate de algunos de esos, y nosotros nos sumamos al tiro. De hecho, como a de cuento, nos sumamos en septiembre del año pasado, con los primeros 4 títulos, que eran Neruda, Pizarnik, Safo y otro que se me llama en este momento. Whitman. Exactamente, Whitman. Está muy preparado, ¿no? Hicimos 300 de cada uno. Y el 5 de septiembre, así cuando llegaban 5 días, se me acercaron la gente, la Malala, la gente de evento, y me dijeron, lo están pidiendo, necesitamos más. Entonces, trajimos 700 más, y los siguientes 4 y los subsiguientes 4 ya los imprimimos acá en cantidades de 1000, de 1200. Que han andado súper bien, y ahora a final de año vienen nuevos títulos. O sea, funcionó esa colección acá. Que justamente era doblemente difícil que funcionara porque ya había una colección de poesía, otra más, sí, otra más. Porque es otra lógica, son libros chicos, valen 4 lucas, son pequeños compilados de 70 páginas de grandes poetas, de Safo, de Emily Dickinson, ahora viene Gaddafi a final de año, de Lahmato, son libros como que incluso si uno tiene la poesía reunida, los quiere tener igual, porque además son unos libros chiquititos, de verdad de bolsillo. Tiran pinta, están en las cajas de las librerías, son de verdad de bolsillo. Pero ahí tú no tienes nada que ver, tú solamente tienes el contacto para... Sí, pero hay un par de proyectos como para hacer desde acá. Pero están en... Y ahí sí funciona aquello de que es Mistral y Neruda. Sí, pero eso también se puede abrir. Sí, ya. Sí. De hecho, yo creo que a veces la Mistral es más el desafío de reinstalarla ya. Yo tengo fe a lo que pueda pasar con la antología de la Lina ya, pero la Mistral no creo que es una figura hoy en día tan vigente como Neruda en España. No los pondría en el mismo nivel en ese sentido, como la Mistral es una figura más olvidada, o más como un nombre que le suena pero que no se lee. Como si Neruda, en cualquier librería, en cualquier parte del mundo están los 20 poemas, y en España por supuesto. En España en el corazón. Sí. Es obvio. O el Canto General, Residencia en la Tierra, son libros que más o menos están en todas partes y en España por lo pronto. Los de la Mistral no estaría tan seguro que se la lea tanto. Que se merezca que se la lean, sí estoy seguro, y estamos aportando un granito de arena. Con mucha otra gente que está haciendo cosas muy buenas con la Mistral. Qué buen comentario ese, ¿eh? Porque tú sí manejas ese tipo de información. De donde realmente... claro, donde sí se puede vender... Son horribles. Sí. Donde la leen comprada. Sí, pero con la misma claridad uno puede ver que este es un buen momento para la Mistral. Claro que sí. Es el mejor momento de hecho, porque están todas las ideas que ella tenía plasmadas en esas cosas que no leímos, porque seamos francos, tal vez estaríamos hablando de otra cosa si de buena primera hubiéramos conocido la obra de la Mistral completa, pero durante 18 años solamente fue Piececitos de Niño, claro.
y la ronda todavía no se reina. Claro. Por eso, pero en el fondo, como decía mi abuelo, un buen dicho que me gusta mucho, se juntó el hambre con las ganas de comer. El hambre sería, digamos, como el valor de la poesía de la amistad, y la ganas de comer es la necesidad de descubrir y de revalorar el trabajo de mujeres en la literatura. Esas dos cosas activadas en este momento están haciendo que la Mistral, este libro entiendo que le está yendo muy bien, que en España lo van a publicar ahora al tiro. Ha pasado, este es el cuarto libro de la colección Lumen Poesía que van a publicar en España, pero este es el que se dio más rápido de eso. ¿Qué te va a decir? Me alegro. No, yo también. Además que se lo merece, Sí. absolutamente. Sí. Abrimos un poco la conversación para que no sea tan triste esto. Preguntas, consultas. Por favor, los invito a participar. No tienen opción. No tienen opción porque... O sea, ¿existe la idea de abrir a autores como Elvira Hernández o al mismo Nicanor Parra o a Raúl Zurita en la poesía portátil? Sí, puede ser. Sí, yo creo que tiene algunas condiciones esa colección, una de las cuales es que los autores que se publican están muertos. Con lo cual, Parra podría ser, es una idea. Pero Poetas Vivos creo que de hecho no se publican en esa colección. Por la índole de la colección. Pero sí, claro, la Mistral podría ser el día. Bueno, Neruda ya está en la colección Poesía Portátil. Sí, Neruda está. Y sí, claro, la Mistral, Parra, son poetas que perfectamente podrían estar ahí. Por favor. Solamente un comentario. Por favor. Las características de esos libros, de hecho una vez que mandó un tweet donde decía que, por ejemplo, el Hernández, yo eran autores que yo no conocía. Y como que estoy como medio, como lector de esporádicamente de poesía, como saturado con Parra, porque es como que es nuestro gran poeta, y como que entonces esta colección es amigable en la lectura, tanto por el formato de la hoja, porque no es esa hoja de oficio, y la propia tapa. Y creo que el abarcar a otros autores, por ejemplo, el Hernández sobre todo, que fue la que más me impactó en su escritura, hace abordable y accesible, como ejemplo autores como yo, de descubrir otros poetas que no saben como los consagrados. Claro. Sí, ¿No tienes? qué bueno, pero sí, qué bueno que pase eso y qué bueno que haya pasado con la Elvira, porque me parece como de toda justicia, pero también hay una tradición de hacer esto en Chile, digamos, no estamos descubriendo ni la pólvora, ni la ampolleta, ni... ¿Qué otras cosas se descubren? No sé, pero nada, digamos, como... La rueda. Si te fijas, es también lo que hizo la UDP hace 15 años cuando se activó con Parra. No es que inventó Parra porque era más conocido, pero no estaba editado Parra hace 15 años. Estaba medio perdido, no circulaba, y lo pusieron en circulación y también hizo un rescate importante con Enrique Lin. La poesía de la Violeta Parra no circulaba muy bien hasta que la editorial de la Universidad de Valparaíso la rescató hace un par de años. ¿A qué decir lo que hacía la universitaria, la colección Cormorán en los años 70, 60, 70? Lo que hacía David Turkel Taúd con su editorial Ganímedes, ¿no es cierto?, como en los años 80. Siempre ha habido editores y edición de poesía activa y que ha tratado de estar a la altura de la producción. Digamos, como siempre hay secreto, hay vacío, hay poetas que se quedaron sin editores, sí, pero alguna vez hablaba con alguien de afuera que me decía respecto a un poeta como que no se hacía lo suficiente. Decía, también las cosas son como son, digamos, la Elvira también tiene que ver con su carácter y todo, que haya ido más lento, que haya escrito un libro 81 y lo haya publicado en 91, no es como culpa del medio que la ninguneó, también ella fue muy pasiva respecto a eso porque es su modo de ser y su poesía tiene ese tiempo. Cuando las cosas se en serio van a terminar, todo tiene su tiempo, digamos, va a terminar cayendo por su propio peso. La Elvira está cayendo por su propio peso, es muy asombroso. La otra vez hablábamos justamente con Guido Arroyo, que es el editor de las Altas Urbes. Lo que ha pasado igual, en parte por ese libro, en parte por este y en parte por otras circunstancias, con la Elvira en los últimos 5 años. Como que hoy día es como una figura que está muy expuesta. Conocido, un reconocimiento muy grande. O sea, el mes pasado se ganó 2 premios importantes, el Jorge Teglier, que es un premio nacional, y el iberoamericano Pablo Neruda. Y vienen más cosas. ¿Qué siente Vicente cuando un autor que él se la jugó, puso el ojo, empieza a ser como más reconocido o reconocido como debiera? ¿Te sientes...? Sí, bueno, siempre es una alegría cuando uno ha publicado algún libro de un autor con esas características que pase.
Si me estás preguntando por el caso particular de la Elvira, a mí me da mucha alegría porque para mí la Elvira siempre ha sido como una autora que me gusta y que me importa mucho y nunca entendí mucho que no tuviera el lugar que se merecía, a pesar de lo que te decía antes, que entiendo por qué no lo tenía o por qué era tan lento, pero es que a mí me parece que la Elvira es para siempre. Yo tengo mucha fe a su poesía, absoluta. O sea, creo que la Elvira va a quedar. Para mí lo que va a quedar es que se la va a seguir leyendo, que va a empezar a picar afuera, como por lo demás ya está pasando en algunos países de Latinoamérica. No sé, han venido muchos escritores en los últimos años cerrándome que se lo llevan y que después nos escriben de dónde salió. Y eso por su propio peso, digamos, ¿no? Este libro lo que hace es la pone en circulación y el día de mañana será otro libro, pero sí, la Elvira es así. O sea, como que yo creo que, no sé, en 30 años más se haga una antología de los 10 poetas importantes, tendría que estar, creo yo, la Elvira. ¿A ese nivel? Sí. ¡Wow! Creo. No, está bien, si tú sabes el que sabe. No, yo no sé, si mucha gente sabe, pero a mí me lo parece. Me parece que sí. O sea, por ejemplo, el primer poema que pusimos ahí, que lo pusimos como prólogo, siempre lo menciono, es el poema que se llama La raíz de todo está mi madre. O sea, con 3 poemas de eso yo creo que ya está ahí. Yo creo que la vida tiene más que 3, pero tiene 3 de todas maneras y tiene muchos más. Y además tiene una obra, y tiene una voz, y tiene una cosa que, si bien todos sus libros, porque sus libros son medio temáticos. Alguien una vez me hizo como un reparo medio ñoño y medio conservador y medio huevonado respecto a que en su obra como temático, que de repente escribe de deportes, de repente escribe de Valparaíso. Sí, ¿qué importa? Podría no ser eso, pero es eso. Pero en el fondo eso es como el pie forzado para que ella siga siendo una poesía que tiene que ver con otras cosas, más que con esos temas que se impone o que a veces le encargan. Tiene que ir con una manera de tratar el castellano, el lenguaje, con una manera de trabajar las imágenes, de vincularse y desvincularse de la realidad, de la contingencia incluso, muchas más cosas que no... Si esta colección no tuviera no voy a replantear la pregunta porque si no te va a complicar. ¿A quién te gustaría editar de los poetas que están circulando y que no han sido reunidos, así decirlo, en una edición de verdad? ¿O a quién recomiendas leer de los poetas nuevos, jóvenes, o que tienen 3-4 obras? Son varias preguntas, porque si tú me preguntas a quién me encantaría publicar esta colección y que caería perfecto en la Violeta Parra. La poesía reunida o una antología de la Violeta Parra me encantaría. Gonzalo Millán, de cajón para esta colección, y justamente un autor que también nos explica por qué ha dejado circular, si bien la portada le han publicado hartos libros, pero hay libros de él como Vida, que no están circulando. La misma ciudad, ahí circulan, pero no hay tantas ediciones como debieran haber, o incluso una antología. Luego hay poetas jóvenes que recomiendo leer, sí, está lleno, no sé, por ejemplo Gustavo Barrera Calderón, no sé si tan joven, nació en el 76 creo, pero relativamente joven, debe tener 40 años ahora, poco más, ¿no? Joven. Pero jovencísimo. A mí me parece que un poeta bien fuera de serie. Menos conocido, digamos, porque hay otros que estamos... Claro, eso voy, a poetas que también no están... Sí, ¿no? de una generación siguiente a la de Carrasco, que no sé, porque Carrasco es del 70 y este es del 75. Luego de la generación no me importa nada, digamos. Pero claro, un gallo que tiene poca edad, no tan pocos libros, pero poco conocimiento y que a mí me parece destacable es él. Gustavo Barrera Calderón. Sí. Por poner Yo estoy anotando todo, ¿no? Sí. De aquí salgo a leer. Pero hay mucho y muchas poetas valiosas. Sí, o sea, uno pasa por una sección de poesía en Chile y se encuentra 500. Sí. Y de esos 500, si tomas 100 libros, puedes encontrar 80 buenos. Sí, lo que pasa es que la poesía buena no basta de repente. O a veces sí, pero hay una zona de la poesía que para mí es complicada, que es la poesía, siempre lo digo, que sin ser mala no es buena. Ya. La poesía mala incluso ejerce cierto atractivo. Como ahora hay un libro en Perú que publicó José Carlos Irigoyen, que es un gran crítico literario y de cine y además autor, ensayista y todo, y ahí hizo un estudio como el del mal cine y el título era algo así como tan malas que no son tan buenas. Eso también pasa con la poesía. Pero esa que está como en una zona intermedia, que está bien, que no arriesga mucho, que se mueve como dentro de cierta cancha delimitada y cumple con las reglas y hasta gana
está bien, pero esa poesía a mí no me interesa tanto. Me interesa la que es capaz de jugar dentro de la cancha, digamos, dentro de la tradición, en la que juega, dentro del lenguaje en el que está jugando, pero que también es capaz de salirse de la cancha, o de ampliar la cancha. No me interesa la que se queda solo dentro de la cancha, ni tampoco la que hace cualquier tipo de piruetas con tal de salirse y de llamar la atención y de ocupar unos fosforescentes que rápidamente se destiñen. Pero la que juega como entre medio, Elvira, nuevamente un ejemplo, o Germán. Germán se parece a algunos poetas y no se parece a nadie, tiene una cosa muy propia. Alguna vez alguien me comparaba la poesía de Germán con lo que hace, dando las distancias de todo tipo, Thelonious Monk en la música. Y me pareció una comparación como acertada, un tipo que de repente está a punto y se le cae el poema a pedazos, sale para otro lado, desvía. Me gusta la poesía de él, ¿no? ¿Sí? Me gusta. ¿Cómo? Está ahí, sale por todos lados. ¿Qué le podemos decir a la gente que está como pensando en entrar a la poesía? ¿Con quién entramos a las ligas grandes en la poesía chilena? Pero como lectores, decís tú. Claro. Bueno, no sé, hay algunos que son fórmulas más, claro, no sé si la mejor puerta de entrada para alguien que no lee poesía sea la Elvira. No porque sea particularmente hermética, pero hay algunas poesías que son más asequibles para el que no lee y que tienen la gracia de seguir siendo grandes poesías para el que lee mucho y viene de vuelta, digamos, como hay poetas que son más claros, que son más hospitalarios en una primera instancia, en una primera lectura. Parra mismo, por ejemplo. Pero yo diría básicamente que lean al que quieran leer, al que se les cruce y que lo lean con libertad. Yo, no sé, la mitad de los poetas que leo no entiendo todo. Hay poetas que todavía no entiendo nada de lo que dicen, no entiendo parcialmente, pero funcionan por asociaciones, te pescáis de ciertas cosas, como en el helicóptero el que te vais cayendo. Ya se te cae. ¿Qué se te cae? Sí. ¿Y cuál es el criterio que utilizas para eso? ¿O no hay un criterio? ¿Para qué? ¿Para leer o para...? Para leer. Para leer, bueno, voy siguiendo ciertas líneas que me gustan, hay ciertas poesías que me gustan más, que a veces no son las más importantes. Por ejemplo, la poesía italiana es una de las que más me gusta, pero quizás más importante la inglesa del siglo XX. Pero sin embargo a mí me gusta más la italiana, o la leo más. Está lleno igual, y es súper importante el italiano, no estoy diciendo nada nuevo. Está lleno de poetas, Montale, Pasolini, Amelia Rosselli, Ungaretti, mega infinita la poesía italiana. Pero uno tiene sus zonas como de, no voy a decirte confort, sus zonas más queridas. Es seguir eso nomás. Otra poesía que me gusta mucho es la poesía de la lengua, la poesía latinoamericana. Por eso que llegué a Carlos Martínez Rivas y he descubierto varios poetas venezolanos. He descubierto para mí, digamos, tan publicados. La semana pasada estuvo aquí el editor de Pretexto, que ha hecho un gran trabajo como con poetas latinoamericanos, y él es el que publicó y que reunió la poesía del peruano José Watanabe, de la venezolana Yolanda Pantin, que es una tremenda poeta que está viva, que es como algo así como la Elvira Hernández venezolana. A mí me encanta. Y está la poesía reunida de ella. O sea, el que quiere igual lo encuentra. ¿Eh? También hay un trabajo de Busquilla ahí que también tiene algo de romántico, medio de seguirle la pista a un libro en este tiempo de tanta accesibilidad y todo. Si uno se mete en ciertas tradiciones, por ejemplo la latinoamericana, hay muchísimo que meter. La poesía cubana debe ser infinito, pero le llega muy poco. Pero ya con los clásicos que tienen nomás con Lezama, Lima en la cabeza, uno puede suponer que hay mucho que uno no conoce. Y de repente te llega una antología y le echáis una ojeada y decís... Sí. ¿Y poetas europeos? Bueno, los mismos italianos que te mencionaba, bueno, la poesía de siempre. Me refería a que no fueran latinos. ¿Lees traducciones? Sí, soy un tremendo lector de traducciones y me acuerdo de un viejo amigo que no mencionaré su nombre, pero en algún momento antes la gente que reparaba mucho las traducciones decía que no importa, amiga, leo traducciones. Si son bilingües las puedes leer, decía, no sé, como no leo alemán, pero me encantan los poetas alemanes. Y los leo, me imagino que con pérdida respecto al original y todo, pero si son buenas traducciones, funcionan. Y hay otras lenguas en que sin manejarlas uno igual puede mirar para el lado, el italiano mismo sin ir más lejos. Claro, hay alguna conexión. Sí, los poetas rusos, los poetas griegos. Las poesías orientales, por ejemplo, me son un poco más lejanas. Cacho que están súper pegadoras, que hay librerías que tienen una cantidad de libros de haiku que yo digo impresionante. Bueno, no entiendo de Están perfectos. No, yo sí, pero no es mi debilidad, digamos. No entiendo. Y hay algunos que me gustan mucho, la poesía china milenaria es maravillosa. Ahora estaba leyendo una antología que se publicó de
de poetas chinos de ahora, que son como poetas chilenos, digamos, están preocupados de los mismos temas. No está esa cosa como el poeta chino que observa la naturaleza, que es medio irónico, pero son tradiciones como que me son un poco más lejana. ahora, igual eso cambia después en 10 años más y estoy hecho un chinófilo. ¿Comentarios? ¿Sí? Por favor, dale. No, estaba suspirando. Estaba buscando un... Te esperamos. Mientras ¿De la qué Maca más busca, mientras tanto? mientras la compañera busca, yo creo que es una observación del sello Lumen, que además de narrativa, poesía que nos convoca hoy, tiene una línea de memorias. Sí. Una pregunta al editor. Últimamente existe un mutualismo zoológico entre el versificador y la memoria. Pienso en el caso de Rebolé y Armando Uribe, que están en ambas colecciones. Hay un vínculo, tú como editor o como curador de un catálogo, curador, no curado, fuiste a bucear, a pescar, y finalmente terminaste desarrollando esos proyectos que son libros logradísimos y que han tenido también mucha solicitud. O sea, Esa pregunta no te la acepto. No, sí, efectivamente, porque también me interesa eso, y bueno, es un tránsito que se produce mucho naturalmente de poetas que en algún momento van a escribir novelas y novelas que tienen más o menos ciertas líneas autobiográficas. Pasó con Zambra, Leonardo Sangüesa escribió La del Perro, se puso en algún momento poetas que empezaron a transitar la prosa. Lo que en su mundo poetas de repente es sancionado, Sí. ¿no? Como una especie de tradición. Pero a mí eso no me interesa nada, o sea, así como no me interesan las generaciones, los géneros tampoco. Reconozco que hay ciertas cosas que pueden hacer reconocible una cosa como poesía, por supuesto, pero luego la libertad es total. Y sí me interesa mucho, tomando la pregunta de Daniel, las memorias de los poetas. Además me gustan mucho las memorias y los diarios, como géneros referenciales, más que los epistolarios y otras cosas, las memorias y los diarios. Y las memorias de poetas particularmente. El año pasado leí las de Charles Simic, son extraordinarias, Una mosca en la sopa, se las recomiendo a cualquiera. Entonces, donde se cuenta un poco como el trabajo de un poeta con su propia vida, que siempre son vidas, no siempre, pero en general bastante intensas, bastante vinculadas como a los, no sé si a los grandes acontecimientos de su tiempo, pero bastante tocadas por su tiempo. Me interesa eso, y en la medida en que puedo rescato libros que estaban como las memorias de Armando Uribe, Memorias para Cecilia y Vida Viva, que eran libros que existían pero que reformulamos, o invito a algunos poetas a escribir memorias, como por ejemplo lo de Mauricio Rodolés, que en el fondo son un libro de recuerdos, pero son memorias. Nos juntamos, partimos por ahí, de hecho, y entre medio hicimos la antología, o otros más, con la Elvira, hemos tratado de conversar con la línea por ahí. Bertoni viene a dar un libro que me gusta mucho, yo lo anuncio, ahora mismo viene en un mes más, que es Cabro Chico, que es unas memorias de infancia, un libro de 100 páginas, donde él trata de recuperar como su vida antes de los 12 años. Y salió un libro súper bueno. No lo quería hacer, terminó saliendo un... ¿Quién no lo quería hacer? El otro. O sea, no lo veía mucho porque pensó que yo estaba viendo una especie de novela sobre la infancia, cosas que él venía a hacer, y al final lo conversó, y de repente un día una cuestión y está la raja, como dice un escritor de la prosa. Perdona mi panza. Entonces eso viene, me interesa, sí, me interesa mucho, porque además me interesa mucho el poeta que está acostumbrado a escribir en verso, el tipo de verso que sea, enfrentándose a la prosa. Digamos, de ese enfrentamiento me interesa lo que puede salir. En el fondo tiene una historia que contar y tiene una herramienta como no tan funcional para eso, entonces las tiene que ver con su... y ese descolocamiento Produce produce cosas buenas. Además siempre hay circunstancias muy particulares, las memorias de Armando Uribe son dictadas, orales, son como las de Redolés son apuntes. En algún momento pensaba que con el Rick se podría recopilar los textos autobiográficos que tiene, como por ejemplo pasó el aviso, el prólogo del álbum de Toda Especie de Poemas que publicamos, tiene un texto autobiográfico que me parece maravilloso, y tiene otros, como que a propósito de hablar de una cosa, en ese caso sus propios libros, va contando su vida. Si uno hiciera una especie del Sur con Yam y de otros textos, sacar los autobiográficos que tiene Enrique Lin, podría armarse un libro así, ya que no está vivo para cargárselo. Pero siempre me han gustado las memorias de los poetas.
¿Pero te gustan por una Y cosa de- personal? No, ¿O eres de no. los que creen que realmente si lees la vida entiendes más la obra? No creo que entienda más la obra, pero sí a veces ilumina la obra o a veces la oscurece o a veces ni lo uno ni lo otro, pero me interesan en sí mismas esas trayectorias. No sé, o la vida, o memorias indirectas, por ejemplo las memorias de la mujer de Mandelstam, de la Nadezhda Mandelstam, que se llama Contra toda esperanza, donde cuenta la vida su vida, pero muy centrada en la figura de Osip Mandelstam, que este poeta que es asesinado, ¿cierto?, por el régimen soviético. Es fascinante ese libro, fascinante, porque está en toda la historia como de la Unión Soviética y de la represión y de los poetas rusos, que es otro mundo, ¿no es cierto? Entonces me interesa mucho. Ahora estaba leyendo las de un poeta brasileño, porque Brasil mejor también es como Rusia, son como continente en sí mismo. Y uno conoce un par de poetas brasileños, en realidad más que un par, es un puñado, pero igual son muy pocos respecto a la totalidad probablemente. Ahora estoy leyendo mucho a uno que se llama Ledo Ivo, que es extraordinario. Entonces también y además los poetas cuentan cosas, son más salvajes a veces, se atreven a contar y... ¿no? Eso. No sé si respondí a la pregunta. Esa respuesta no la acepto. No me quedó claro. No me quedo claro. No, yo quería decir que Vicente realmente es un erudito de la poesía, un memorión apestoso, porque yo cuando lo conocí realmente pensé que inventaba, porque se ponía a recitar poemas de memoria. Y A que decir. este inventa, luego comprobé que no. Y a pesar de que tiene esa cosa tan como sabia, un conocedor profundo, yo creo que lo que más tiene es un real goce por la poesía, y es un lector incansable. Y lo que yo estaba tratando de buscar es una ocasión que yo tenía un pésimo día y realmente mi día se convirtió feliz porque me pasaste un poema de Franco Jara. Ah, sí, No recuerdo el poema ni nada, pero tiene esa cosa así como muy asertiva de recomendar un poema o de leerlo como con sencillez, como si fuese de repente uno ignorante, pero a la vez tiene es un conocedor profundo de la poesía. Así que no sé si es que ya habías mencionado a Franco Jara, pero... No, un tremendo poeta norteamericano. Bueno, esa sí que es otra tradición, porque está lleno de poetas infinitos, digamos, y ese es uno de los que a mí me gusta mucho. Que circula poco porque está editado por la editorial DVD, ya no una editorial antigua, los libros blancos que llegaban. Pero sí, no me considero un divulgador ni mucho menos, pero a mí también pasé en algún momento como por esa etapa en que la poesía en la etapa escolar uno la tenía asociada como a los fome, a los ñoños. Estaban enseñadas en algún momento, sí, pero igual yo creo que en Chile no solo está lleno de poetas, sino que igual está lleno de lectores de poesía. Finalmente, ¿quién compra estos libros? Gente que de alguna manera está interesada por lo pronto en tenerlo. Y el tenerlo, al leerlo, es un paso que no tiene por qué ser inmediato, de repente está ahí encima y se lo lee después, o lo lee otra persona en la casa, pero hay una circulación y hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe mucho más que yo de poesía. No conozco. No, está lleno, ¿verdad? Pero de verdad hay gente que es más estudiosa y todo, yo me muevo un poco como Eso puede ser, pero por el eso es gusto otra cosa. y la intuición y por el placer, como decía la compañera, porque no soy un estudioso, pero sí la leo hace 20 años y leo siempre, y además es mi matriz como de lectura, o sea, siempre leo poesía. Y en las noches cuando me tengo que quedar leyendo algunas cosas por trabajo, ¿no? Termino siempre leyendo y la poesía nos permite eso. Puedes leer anoche a Herbert y después pasar a leer a otro poeta de ahora. Las novelas también las podía ojear y los ensayos también se pueden leer, pero la poesía es como el género que permite entrar y salir y también quedarte pegado, que es un gusto realmente quedarte pegado. Un mes en un poeta, dejar pasar a otro, es súper dúctil en ese sentido, súper entrar y salir. Y quizá lo que se transmite es un cierto entusiasmo porque es muy entusiasmante igual un buen poema es la raja. ¿Cómo debería enseñarse la poesía? ¿O a qué edad? No sé, pero más bien yo creo que se me ocurre cómo uno debería enseñarse, que es vinculándola como a saberes técnicos, métricos, que no interesan. No, probablemente buscando puntos de conexión. O sea, si tú estás enseñándole en segundo medio poesía, como decía, creo que en algunas de sus novelas de Alejandro Zambra saben que no estaba preocupado de la espinilla y otras cosas, tienes que tratar de conectársela. Entonces creo que no puede ser una buena idea pasarle un poeta espectacular como Rubén Darío, porque quizás no es mejor pasarle Parra, por ejemplo.
o mejor pasarle, no sé, muchos poetas con los que puedan entrar. Un buen poema de Antonio Cisneros en tercero medio te puede enganchar para siempre con la poesía. Y en cambio un buen poema, pero de otro poeta que es más difícil de entrar, o que es un castellano más antiguo, te puede patear, digamos. O ni siquiera es culpa del poeta, también es culpa cómo te lo hace el profesor, que te hace memorizarlo como al modo de una pesadilla, entonces te transforma en una experiencia poco menos que traumática, cuando debiera tratar de transmitírtelo como una experiencia gozosa. Creo que tendría que ser eso. En el fondo, la poesía creo yo es como el terreno de la libertad máxima en el lenguaje. Máxima. Se puede hacer cualquier cosa. Lo que no significa que cualquier cosa que se haga sea valiosa, por supuesto, pero se puede y se ha hecho de todo, digamos. Yo me acuerdo una vez que entrevisté a Biglia para el Clínica hace ya 12 años, y él decía que le preguntaba por Parra, un poco por Vallejo, y él decía que Parra hablaba la lengua que hablamos todos los días, pero Vallejo hablaba la lengua que hablaremos en el futuro. Me pareció una buena idea pensar que el castellano de Vallejo, que escribió en la primera mitad del siglo XX, es el castellano que se iba a hablar en la primera mitad del siglo XXI. Y realmente uno lee a Vallejo y tiene unas cosas raras. Hoy me sentaba a caminar, una especie de cosa como una contradictoria, unas cosas como que yo me imagino que de repente uno podría llegar a escuchar o a imaginar ciertas frases de Vallejo que no encontrar sido como rareza. En ese sentido tendría algo de intuitivo que siempre se le atribuye al poeta. Pero la poesía siempre se piensa. Sí. Y sí. Como decían, se piensa sintiéndola. Qué bonito. Que es distinto a cuando uno le dice, Sí. no, es que léala con el corazón. Es que además funciona a muchos niveles, porque también hay poetas que apuestan más por las imágenes que proyectan, hay otros que trabajan mucho más deliberadamente ciertos pensamientos, ciertas ideas, hay otros que trabajan mucho más una musicalidad, hay otros que Pau decía que en esas tres cosas básicamente se jugaba, pero hay algunos que juegan por las tres, hay otros que son mucho más visuales, no me refiero con poesía visual, que no me interesa mucho. Los artefactos de Parra. No, los artefactos de Parra sí me interesan, pero otra poesía como de más de jugarreta, no, como dice Germán Carrasco, la postura de algunas confesiones conservadoras, con los problemas de la lengua, basta, que son bastantes del lenguaje, pero hay otros poetas que evidentemente juegan una cosa más sonora, hay otros poetas que juegan como que el pensamiento es muy importante. Enrique Lin, por ejemplo, una poesía de pensamiento, una poesía crítica, una poesía muy cercana al ensayo. Hay otras que son más sensoriales. Claudio Bertolé lo decía en términos muy sencillos, decía, un poema son palabras puestas de determinada manera funcionan y de determinada manera no funcionan. Hay una cosa misteriosa detrás de eso, y están los talentos y los imponderables, pero creo que la transmisión debería ser siempre vinculada como al goce, o sea, el goce de leer un buen poema. No un goce estético ni uno en particular, sino que un goce. Es que es estético, lo que hace que también cada uno entra por un lado. O sea, hay gente que es más dada como a la reflexión y al pensamiento, bueno, quizás le hace más afín un poeta que trabaje en eso. O quizás le hace un poeta más bien todo lo contrario, que trabaje una cosa mucho más sensorial, o alguno que sea más desbordado, así como un poeta más fastuoso, un Lezama Lima, o un poeta más raro, como ese mexicano Gerardo Denis, y a otros les gustará un poeta mucho más claro, o mucho más. Por ejemplo, la misma poesía italiana te puede gustar una poesía más sucia, entre comillas, dice comillas como la de Ungaretti, que me parece maravillosa, o una mucho más limpia como la de Ungaretti, o sea, como la de Pasolini, o una de la Ungaretti, que son de repente son poemas que tienen 4 palabras, no son 4 palabras. Y son preciosos. Entonces, como va por donde querís, yo creo que en el fondo la primera manera es hacer pasar mal, y de repente igual te hacen pasar mal. Todos lo pasamos mal en algún momento en el colegio, el profesor de castellano me huevonaba que te hacía leer de mala manera y malos poemas o buenos poemas de mala manera. Eso no habría que hacerlo, mejor que no lean, que jueguen a la pelota. Y en algún momento llegarán a la poesía. Ahora si tenía un buen profesor, ahora en Cuba, o sea, perdón, en Lima fui a la Casa de la Literatura, que es una cultura medio extraordinaria que está detrás del Palacio de Gobierno, en la antigua estación Desamparados de trenes, era el nombre que le pusieron. Alan García, según algunos, lo único bueno que hizo fue crear la Casa de la Literatura Peruana, pero es que como un museo interactivo es muy viva. Yo fui, estaba lleno de escolares, hay una biblioteca Vargas abajo, hay salas, primeras portadas pegadas en la pared y todo, y hay una sala donde había unas sillas como esta, un poco más bonitas, que tenían, pero en realidad como se hacía de preuniversitario o de liceo con la cuestión acá, y decía ahí, Jorge Eduardo Gerson recuerda a su profesora de infancia, o qué sé yo, o Antonio Cisneros, o Alfredo Bryce,
y tenía unos audífonos como colgándolos así, tú te los ponías y se escuchaba un audio de alguna entrevista remota hecha para el museo o rescatada algún archivo donde ese poeta hablaba de su profesor de castellano, cómo tal profesor le hizo leer tal libro y lo abrió a la literatura o a la poesía en particular. Y estaban buenos esos testimonios, estaba bueno eso. No existe algo así aquí que yo sepa, pero... Testimoniante. Ah, sí, era como un meme de la literatura. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, estaba súper bueno, estaba bien hecho. No sé. Y ahí en el centro del centro. Y al frente además había un bar muy famoso, que podía tomar un pisco sour, entonces Ahí lo hacemos. era perfecto. Sí. Claro. ¿Qué se viene en el futuro de Vicente Plurala? Ah, no sé. ¿No? Acá estamos, seguimos aquí. Sí, porque seguimos aquí, pero ¿en qué estamos? ¿O no se puede decir? ¿Qué libros vienen? Por ejemplo. Bueno, algunos ya te los he mencionado aquí. Sí. El que viene para cerrar el año en Lumen Poesía es la revisión final, en vez de definitiva el curso final, Raúl, la estamos trabajando ahora, de La Vida Nueva, que es el libro que publicó en el 94, pero que lo escribió desde el 83 hasta ese entonces, y que quedó como no exactamente como él quería la edición, y ahora hace poco recuperó los manuscritos y esta es la edición así como definitiva de ese libro. Y vienen algunas cosas buenas para el próximo año el curso, y vienen también importaciones bien buenas. Por ejemplo, la poesía de Gavilariño, que hace tiempo estamos tratando de traerla, va a llegar ahora en octubre. Y más, otras más, vienen poetas jóvenes, no tan jóvenes, hombres y mujeres. Hay para rato. O sea, por ejemplo, el próximo año ya lo tengo medio lleno en esta colección, pero que igual son 4 al año, no es tanto. Pero trabajáis súper adelantado. Sí. Es norma de Random Chile. No, Random trabaja como adelantadamente y estos libros igual requieren esto. O sea, por ejemplo, el de Elvira, ese igual lo hicimos rápido, pero en general son libros que empecé a trabajar 1 año y medio antes, por lo menos, desde la idea inicial hasta pensar qué tipo de antología, qué tipo de libro. En general son antologías las que se van. ¿Cuál va a ser la que queremos hacer? Luego hacerla, conseguir esos textos, transcribir, fijar, va a tener prólogo. Sí, hay que prepararlos con tiempo, si no una torpeza hacerlos como atropelladamente. Porque eso es lo que la gente agradece, que sean ediciones cuidadas, que le llaman. Eso la gente agradece, eso le gusta. Lo comentó acá, porque el formato es atractivo, entre otras cosas, por eso. Bueno, vamos a empezar. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, por favor. Hola, llegué atrasadísimo. Venía a buscar un libro sobre Leonard Carrington y me encontré con esta charla. Ayer fue el cumpleaños de un poeta chileno que se llama Enrique Gómez Correa, que fue uno de los fundadores del grupo Mandrágora. La poesía surrealista a nivel latinoamericano tuvo como un cúspide la poesía chilena, ¿no? Que viene, bueno, Huidobro, Mandrágora, y hay un poeta chileno que vive hace mucho tiempo en el extranjero y que es una de las últimas leyendas vivas del surrealismo. Se llama Ludwig Seller y ha publicado muy poco en Chile en los últimos 50 años. Cuarto Propio publicó algo por ahí. Mi pregunta es, ¿podría Ludwig Seller publicado en Lumen? Estamos hablando de la última leyenda chilena, sí. del surrealismo o incluso a nivel mundial. Sí. No, sí. A ver, si está como considerado en este momento, no. Podría ser, como decía al principio de la charla, todo puede ser porque va cambiando y se va ampliando. ¿Cómo se llama? Sí, en principio todo poeta como chileno que tiene una trayectoria puede estar en la colección, depende también de los momentos de la colección, hacia dónde se va abriendo y todo. No están los proyectos ni están mis planes, tampoco lo conozco tanto, sé de él perfectamente. Sé que de un tiempo a esta parte han estado haciendo cosas como es esta gente que ha estado rescatándolo, publicándolo, haciendo como este tipo de cosas. ¿Cómo se llama? ¿Conversatorios? Conversaciones, Sí. Simposios, congresos, se lo está estudiando y todo. Sí, y ahí los mismos surrealistas, como al principio hablábamos, gente que estaba como en los bordes también de ese movimiento, como Eduardo Anguita. Me encantaría a mí hacer El tiempo de Verónica, un libro de Eduardo Anguita que me encanta, o hacer una antología de Eduardo Anguita. Por lo que te hablaba, porque para mí Eduardo Anguita tiene 5 poemas que son extraordinarios, y si tiene 20 más que son muy buenos, ya tenía un libro, porque son poemas largos los de Anguita, así que tenía el libro. Pero sí, todo puede ser. Sería increíble, ¿no? Ludwig, que tiene 91 años, vivió años y años en Canadá
y lleva varias décadas en México. Y somos muchas las personas que pensamos que es la última leyenda viva del surrealismo como poeta. Sí. Entonces es uno de los grandes olvidados, ¿no? Sí. Así como fue olvidado Samuel del Valle. Claro, ¿cachai? Rosabel del Valle también. Bueno, hablamos de Rosabel del Valle. Pero también podría ser, ahora lo han rescatado en el último Sí. tiempo. En la pollera, se murió. La pollera, sí, la pollera lo han rescatado, se han La rescatado Portales. unas novelas, la Portales publicó los vasos, sí, los vasos comunicantes, no se me fue el nombre ahora, pero sí. Hay unas ediciones de la Universidad de Concepción que yo tengo, LOM hizo una antología. Sí, también. No, sí, sí, pero sí, que al principio hablábamos de eso, que hay mucho que escarbar y que la antología va abriendo un poco el espacio para que uno pueda llegar a esa figura. Ahora, ¿a cuáles llegará? Tendrá que ver con quién está a cargo de la colección, con las posibilidades de hacer ciertas cosas. A veces hay algunos que están bloqueados por derecho. Son una serie de cosas como las que concurren en la decisión. Evidentemente la principal es un poco la voluntad o el querer del que está detrás armando el proyecto. Pero igual hay otras cosas que concurren, que a veces te facilitan y te ponen muy ahí algo que uno quería hacer pero quizás no lo tenía en la primera lista y te cayó ahí y lo tomaste y lo hiciste. Y a veces al contrario hay algunas cosas que te encantaría hacer, vuelvo al ejemplo de la Violeta Parra y que por lo pronto no... Que te la quitaron. Sí, pues. Se la adelantaron. Pero está bien igual, tampoco habría que concentrar tanto, está bien que, o sea, que hayan varias y que convivan, me parece que, y parece como retórica bien pensante, o como, pero me parece que igual que es verdad, que bueno que hayan, en este momento hay varias editoriales como trabajándole al canon, por decirlo de alguna manera, la misma Portal, la misma Universidad del Paraíso, y hay algunas que antes estaban, que ya no están tanto como universitarias, o que ya no están, y los editores, como hay gente haciendo además muy buena edición de poesía, muchos, como no solo además de poesía chilena, sino también de poesía local de distintos niveles, lo que hace, ya mencionábamos Alquimia, lo que hace Cuadro de Tiza, nuestras plaquettes, con poetas, haciendo unas cosas ahora de la Verónica Son, interesante, sí. Y también hay algunas que se van especializando en cosas diferentes. La editorial Tácita ha tomado una línea fuerte como por la poesía popular y por rescatar cancioneros y otros que se han ido tirando más por el lado de la poesía más como nos gusta la balada pero experimental. Hay otros que se han ido más por la búsqueda de poetas jóvenes, otros que se han ido más a rescatar el canon perdido, y ahí podría estar en esa línea de eso. Lo que sí estoy de acuerdo es que no está publicado, digamos. No está publicado y hace Muy falta. poco, ¿no? Muy poco. En Chile. En Chile. Porque en México se está publicando México, mucho. sí. Sí. Bueno, también tiene que ver con que está radicado allá, eso Sí. siempre opera, pero... Sí. ¿Estamos? ¿Nadie más? Entonces, le agradecemos a Vicente. No, usted. Por favor, no. Usted por haber llegado más allá, no. Ve, yo le dije que no íbamos a estar solos, ¿No? hombre de poca fe. Mejor acompañado imposible. Gracias a ustedes por ti, venir. por todo, por la alegría, por el trabajo. Y por- vamos a seguir, a ustedes les recomendamos por supuesto que no solamente Lumen, si quiere leer poesía, le dejo Vicente, lea poesía. Por Tincá, porque le gustó, porque le llamó la atención, solamente sentarse y leer. No hay poetas buenos y poetas malos, hay poetas que me gustan y poetas que no me gustan. Es como perderse, ¿no? Como cuando ahora fui a Lima, no la conocía, me perdía. Hasta casi perderse. Como la vez que estuve en Ciudad de México era lo mismo, que miraba cuando ella decía, no vas a saber de volver, aquí puede ser igual. Un camino sin regreso. Sí, con Perderse en la poesía. Con regreso oscuro. Los dejamos con ese pensamiento. Gracias. Nos vemos la próxima semana.